Buenos días, Estados Unidos de América, América Latina y en cualquier parte del mundo donde puedan escucharme y entenderme. Esta mañana continuamos nuestros devocionales en el libro de Tito y vamos a estar leyendo versículos 5 al 9 en el primer capítulo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Comenzando en el versículo 5, Pablo procede a explicar la razón por la cual estableció a Tito en la iglesia de Creta. Esto es, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. En otras palabras, para terminar lo que Pablo no pudo terminar y establecer el liderazgo de las nuevas congregaciones locales que habían nacido gracias a la predicación del Evangelio que tomó lugar durante Pablo estuvo en la isla. Habiéndonos dado el trasfondo y el motivo de la carta, en el versículo 5, ahora Pablo nos da las características de los hombres encargados de liderar aquellas congregaciones. Este tipo de epístolas han sido de beneficio para todos los creyentes a través del milenio, porque es en estas donde aprendemos cómo luce la iglesia del Nuevo Testamento. En esta en particular, el apóstol nos da una lista de características que los ancianos deben demostrar para que puedan estar calificados para el ministerio. En este caso, el obispado, la supervisión de las congregaciones, lo que nosotros conocemos como el ministerio pastoral. El primer requisito que todo ministro debe llenar es el de ser irreprensible. Estas personas son aquellos que no pueden ser acusados de mala conducta ante las personas o ante Dios. Eso no significa que esta persona es sin pecado o perfecto, sino que la persona de manera consistente se mantiene en línea con los estándares de Dios. Y el hogar es la primera esfera en la que Pablo le dice a Tito, estos potenciales ancianos deben ser examinados y encontrados irreprensibles. El anciano debe tener su casa en orden. El versículo 6 nos explica que el obispo debe ser un marido de una sola mujer. Y esta frase nos dice solamente dos cosas acerca del obispo. Primero que nada, que el obispo, o el anciano, o el pastor debe ser un hombre. Y segundo, que debe ser un hombre de una sola mujer. Y lo interesante es ver aquí como en un solo versículo el apóstol hace tres cosas. Primero, refuta el pastorado femenino que se hizo famoso gracias a la doctrina satánica del feminismo moderno. Segundo, descalifica del pastorado hombres que no se hayan arrepentido del pecado del adulterio. Y tercero, cierra la puerta a la práctica del celibato obligatorio establecido por algunos grupos como requisito para ejercer el ministerio. Todavía en el versículo 6 Pablo nos dice que los hijos de los ancianos deben ser irreprensibles y no acusados de disolución ni rebeldía. Esto es, no acusados de indecencia. No es algo anormal escuchar historias de hijos de ministros que no viven el evangelio de manera digna. Esto debería darnos una razón para cuestionar el liderazgo de una persona. En 1 de Timoteo 3, Pablo hace la pregunta, si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Recordemos que en Cristo nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha encomendado, especialmente nuestras familias. Algo que siempre me gusta recordar cuando tengo la oportunidad de enseñar en este tema es que nuestras familias están llamadas a ser en Cristo un pequeño huerto edénico administrado de tal manera que refleje la gloria de Dios. Ahora Pablo nos explica que aparte de tener su casa en orden y de ser un buen administrador, el anciano no debe ser soberbio, no ser arrogante u orgulloso, alguien que no se cree superior a los demás, ni actúa de manera altanera. Tampoco el anciano puede ser iracundo, esto es, propenso a la ira o al enojo, una persona que no pierde el control de su temperamento fácilmente. Dado al vino, esto es, no ser bebedor excesivo, alguien que no depende del alcohol o tiene una inclinación hacia la embriaguez. Pendenciero, no ser violento, alguien que busca conflicto y se involucra en discusiones o peleas.
Persona tampoco puede ser codicioso de ganancias deshonestas. El anciano de la iglesia no puede ser avaro ni buscar obtener dinero o beneficios de manera injusta o deshonesta. En contraste, el anciano debe ser hospedador, alguien que muestre hospitalidad, dispuesto a recibir a otros en su hogar con generosidad y amabilidad. Esta palabra en el original carga la idea de ser una persona que ama a los extranjeros. También debe ser amante de lo bueno, una persona que aprecia y promueve lo que es moralmente bueno, virtuoso y beneficioso para los demás. Debe ser un hombre sobrio, una persona que es equilibrado y moderado en sus juicios y acciones, con una mente clara y autocontrolada. De la misma manera, justo, alguien que actúa con justicia, rectitud y equidad, una persona que se rige por los principios de lo que es moralmente correcto. El anciano también debe ser santo, una persona dedicada a vivir una vida piadosa, separada para Dios, buscando la pureza en pensamientos, palabras y acciones. De la misma manera, dueño de sí mismo, una persona que tiene dominio propio, que es capaz de controlar sus deseos y emociones sin ceder a los impulsos o a las tentaciones que se le puedan presentar. Y para finalizar esta lista, Pablo nos dice que el ministro debe ser un retenedor de la palabra fiel, alguien que se aferra firmemente a la enseñanza bíblica, una persona que se aferra a la doctrina sana, una persona que se mantiene fiel a la verdad y que es capaz de transmitirla con integridad. En nuestro próximo devocional vamos a examinar cómo las características que Pablo está enumerando contrastan con la vida de ministros falsos que buscaban pervertir estas nuevas congregaciones y lucrarse de ellas. Pero de momento quiero que meditemos en tres cosas que son evidentes en esos versículos. Primero, que el carácter del líder cristiano debe reflejar su hogar y su conducta personal. Los ancianos y obispos deben ser irreprensibles, especialmente en la esfera familiar. Un hogar en orden con hijos creyentes y una relación fiel con su esposa es una muestra de su capacidad para liderar la iglesia de Dios. Segundo, el ministerio requiere de autocontrol y de humildad. Los líderes no deben ser arrogantes, propensos a la ira o dados al alcohol ni codiciosos. Su vida debe reflejar dominio propio, sobriedad y un corazón justo, mostrando hospitalidad y amor por lo bueno. Y lo último es que el ministro debe reflejar firmeza en la verdad bíblica. Un anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, una persona que es capaz de enseñar la doctrina sana y defender la fe. Esto le permitirá exhortar y corregir a aquellos que contradicen el Evangelio, asegurando la pureza doctrinal en la iglesia. Lo que sí quiero que entendamos como creyentes en general es que estas cualidades de carácter, aunque son requisitos para los líderes de la iglesia, también deben ser demostradas por todos los cristianos verdaderos. Nosotros tenemos que vivir vidas irreprensibles, llenas de humildad, autocontrol y firmes en la verdad bíblica. Nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, a seguir a Cristo en sus enseñanzas y su carácter. Y entonces, la invitación es para todos nosotros a que nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir y a que confiemos en Cristo para que Él nos ayude a vivir vidas que nos permitan alcanzar a otros. Alguien dijo en alguna ocasión, ten cuidado de cómo vives, porque es posible que tú seas la única Biblia que alguna persona lea. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa declaración. Entonces, en lo que continuamos haciendo estos devocionales en la carta de Tito, quiero que nos enfoquemos en el tipo de liderazgo que tenemos que buscar, pero también quiero que continuemos pensando en el tipo de cristianos y de creyentes que nosotros debemos ser. De nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que este devocional haya sido de bendición y si fue de bendición, por favor compártelo con alguien a quien quieras bendecir de esta manera. Muchas gracias y que la paz del Señor sea contigo.